Bueno, colegas, muchísimas gracias por conectarse a esta nueva edición del Seminario de Investigación del MODEMAT. Esta semana tenemos la presencia de la profesora Andrea Cheretani de la Universidad de Buenos Aires. Andrea, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta charla. Gracias también por haber sido súper flexible en el cambio que tuvimos que hacer de fechas. Andrea nos va a hablar el día de hoy sobre este problema de Business que ya hemos conversado muy poquito acá, pero que sigue siendo de mucho interés. Así que, Andrea, muchas gracias y te dejo con el auditorio del Modemat. Bueno, muchas gracias, Sergio. No te agradecí antes por la invitación a participar del seminario. Estoy muy contenta de participar. Y bueno, entonces les cuento un trabajo que hice en colaboración con Carlos Rautenberg de la Universidad de George Mason, que hace poquito dio una charla acá en el seminario, y con Rafael Arndt, que se doctoró hace poco en la misma universidad junto con Carlos. El esquema que voy a seguir en la charla es el siguiente. Voy a comenzar dando una motivación para estudiar el problema en cuestión y voy a contar un ejemplo, que es un ejemplo que podemos tener en mente a lo largo de toda la charla, que es un ejemplo para un problema, para un fluido no isotérmico en un dominio acotado, y que el dominio en la frontera presenta una parte que vamos a llamar abierta, que va a estar representando para nosotros una parte de la frontera a través de la cual el fluido puede fluir sin ningún tipo de restricción. Después voy a contar la formulación matemática que estudiamos para trabajar este problema y voy a poner especial atención a la elección de las condiciones sobre esta parte especial de la frontera que comentaba recién, y a las condiciones de borde que pongamos ahí le vamos a llamar condiciones artificiales. Después voy a contar algunos resultados de existencia de soluciones débiles, y en algunos casos también vamos a tener la unicidad de solución débil. Y por último, y brevemente, algunos resultados numéricos. Entonces, empezando por la motivación para estudiar el problema que vamos a ir viendo más en detalle, viene de un problema más grande, que es la ubicación de sensores para eventualmente controlar de manera óptima algún fenómeno en una habitación, que va a ser el ejemplo que voy a describir con más detalle. Lo que vamos a estudiar en esta charla es justamente cómo se comporta el fluido en una habitación con ciertas características. Podemos pensar que es algo como lo que vemos en la figura, una habitación que tiene paredes que están aisladas térmicamente, y salvo en alguna región de las paredes, que podemos pensar en una pared o en el piso, donde actúa una fuente de calor, que conocemos cómo actúa, y que además tiene una abertura en alguna parte de sus paredes, algo que está completamente abierto. Podemos pensar en una ventana, algo que permita el recambio natural de aire, algo de ese estilo. Y a nosotros nos va a interesar describir la velocidad, la presión y la temperatura del aire, por ejemplo, en un esquema como este. Entonces, el enfoque que seguimos para hacer el modelo es trabajar en un dominio acotado, pensando en que después nos va a interesar también resolver numéricamente el problema. Entonces, el dominio para nosotros va a ser la habitación, y todos los efectos del entorno, que son particularmente importantes sobre la frontera abierta, los vamos a tratar de incorporar a través de una selección adecuada de las condiciones de borde. Entonces, en el interior de la habitación vamos a trabajar con las ecuaciones de Boussinesq, y condiciones de borde aparecen como condiciones mixtas de manera natural por el problema que nos interesa. Entonces van a aparecer condiciones de tipo Dirichlet o de tipo Neumann, ya las veremos más en detalle, y bueno, lo que llamamos condiciones artificiales sobre la parte abierta de la frontera. Entonces, miramos más precisamente la formulación matemática. Vamos a trabajar pensando que omega en toda la charla va a ser un subconjunto en dimensión 2 o 3. Para nosotros va a ser un conjunto abierto, acotado, con frontera Lipschitz y simplemente conexo, en principio. Y bueno, la velocidad le llamamos con B, la temperatura con U y la presión con P. Y trabajamos, como les decía, con las ecuaciones de Boussinesq y con las condiciones de contorno. Como ven acá, ahora lo vemos con un poquito más de detalle, aparecen diferentes condiciones en diferentes partes de la frontera, y vamos a trabajar siempre con dos descomposiciones de la frontera. Una que va a estar asociada al comportamiento de la velocidad y otra que va a estar asociada al comportamiento
de la temperatura del fluido. Podría ser una, porque los subconjuntos en cada descomposición se pueden relacionar, etcétera, pero bueno, en principio no necesitamos imponer condiciones sobre eso. Entonces, cuento algo, esto a lo mejor puede ser muy familiar para algunos de ustedes, pero no sabía bien la audiencia y decidí incorporar algunas cositas con más detalle. En las ecuaciones de Boussinesq trabajamos con, en nuestro caso, las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido incompresible y que están acopladas con una ecuación para la temperatura del fluido. Este acople aparece de manera natural por los procesos de transferencia de calor que entran en juego. Por un lado, la velocidad del fluido va a estar colaborando en el transporte de calor y aparece un término convectivo en la ecuación de energía. Y por otro lado, se presenta un fenómeno que se conoce como convección natural, que es a partir del cual las variaciones en la temperatura generan cambios en la densidad del fluido que a su vez generan un movimiento en el fluido y por lo tanto afectan a la velocidad. En este videíto se trata de representar eso, no es el problema del que nos vamos a ocupar, pero me parece que es ilustrativo para ver la convección natural. Es una cavidad bidimensional, las paredes verticales están aisladas térmicamente, las paredes horizontales, creo que dije vertical, las paredes horizontales están aisladas térmicamente, y las verticales se someten a una temperatura constante, en este caso la temperatura de la izquierda es mayor a la de la derecha, y se ve, sobre todo más al principio del videíto, como el aire que aparece a mayor temperatura, la escala acá es la escala usual, tiende a ser menos denso y empieza a desplazar el fluido que está a temperatura menor y se produce un fenómeno algo así como circulatorio. Y los parámetros que aparecen en las ecuaciones son el número de Reynolds, el número de Tarrant y el número de Grashof, y el tamaño que tengan, o el tamaño que tengan ciertas relaciones entre ellos, nos va a estar dando información acerca del comportamiento, acerca del régimen en el cual estamos estudiando el fluido. En particular, esto va a aparecer, estos tamaños de estos parámetros van a aparecer después en el análisis y vamos a tener condiciones cuando encontramos las soluciones débiles. Vamos a ver si pasó. Ahí está. Y un poquito más en detalle vemos las descomposiciones que les contaba con las que trabajamos en este problema. En este caso hice un dibujito en 2 dimensiones. Tenemos una descomposición que va a estar asociada al comportamiento de la velocidad. Entonces, en los lugares donde tengamos paredes o la fuente de calor, vamos a suponer una condición de no deslizamiento. Esa es la porción gamma W. Y después suponemos que también podemos tener una parte del dominio, que le llamamos gamma I, como una entrada, donde conocemos una cierta velocidad que tiene el fluido al ingresar. Entonces tenemos condiciones de Dirichlet. Y bueno, y en la parte abierta, condiciones artificiales que veremos más en detalle después. Y algo análogo pasa con una descomposición vinculada con la temperatura. Tenemos condiciones de Dirichlet, donde tenemos fuentes de calor, y condiciones de Neumann sobre lo que estaría representando paredes, entonces está representando una pared aislada térmicamente. Entonces miremos un poco en detalle las condiciones artificiales, que es lo más dificultoso del problema. Pensemos primero en el caso de fluidos isotérmicos. En ese caso hay bastante estudio del problema, hay mucho material en la literatura, y me interesa remarcar algunas condiciones con las que vamos a trabajar. En la década del 90 surge una condición que recibió el nombre de condición do nothing, que es bastante usada, que es la primera, que esencialmente está indicando que las variaciones de la velocidad en la dirección normal están caracterizadas por la presión. En algunos problemas es físicamente plausible considerar esta condición. Cuando uno trabaja con métodos numéricos basados en formulaciones variacionales, es fácil de implementar. Vamos a ver cómo aparece esta condición cuando uno hace el análisis. Y además se pueden encontrar soluciones débiles si uno impone restricciones sobre el tamaño de los datos del problema. Esto está directamente relacionado con que con este modelo no estamos incluyendo nada que tenga que ver con los flujos que pueden estar reingresando al dominio a través de esa frontera abierta, y eso es lo que está directamente relacionado con la limitación sobre los datos del problema para encontrar soluciones débiles.
Esta condición también, bueno, esa sería una desventaja del modelo, porque bueno, no estaríamos controlando nada de eso. Eh, bueno, si uno quisiera controlarlo sería una desventaja. Y también que numéricamente presenta ciertas inestabilidades. Después de introducir esta condición, el mismo autor, junto con otro autor, en un paper unos años posterior, lo que hacen es estudiar varios problemas, analizando qué condición uno debería poner en una frontera abierta. El paper es muy lindo y además concluyen bueno, que no hay una condición de manera general que uno pueda plantear, sino que está fuertemente relacionada con el problema que uno está abordando. Y dicen que, bueno, no se puede establecer una condición, pero no obstante, cuando uno mira la literatura posterior, la condición que había propuesto el autor en el 91 ganó mucha popularidad y se usa bastante. Y también hay alternativas o correcciones, digamos, a esta condición para mejorar un poco los problemas que tiene. Y vamos a trabajar con una que se llama Directional Do Nothing, que se introdujo en el marco de una clase más general de condiciones en el 96 y después se estudió con bastante detalle en el 2014, y que lo que hace es incorporar una corrección a la condición Do Nothing. Esta corrección tiene que, en principio, no está basada en alguna idea física, por eso lo de condiciones artificiales, y la corrección involucra a la componente negativa, perdón, a la parte negativa de la componente normal de la velocidad, ¿sí? Que estaría representando una condición sobre los flujos que están reingresando al dominio. Cuando no hay, o sea, cuando eso vale 0, se recupera la condición Do Nothing. Y otro enfoque para tratar este problema, siempre pensando en fluidos isotérmicos, estuvo propuesta en el 93 por dos autores y siguieron trabajando en papers relativamente recientes con este mismo enfoque, que es incorporar una condición extra, además de la condición Do Nothing, que está planteada en términos de una condición integral sobre la parte abierta de la frontera y que involucra de nuevo a el tamaño, de alguna manera, de los flujos reentrantes. El A y el C, en este caso, en esta condición, son parámetros que se suponen conocidos. Ahora, si pasamos al caso de fluidos no isotérmicos, entonces tenemos también un problema de transferencia de calor, tenemos que pensar en cómo se comporta la temperatura en esa frontera abierta. Entonces, lo que vamos a trabajar en esta charla es con la condición que vemos acá primero. Básicamente estamos suponiendo que, ahora voy a dar detalles de cómo la pensamos de manera heurística, vamos a estar suponiendo que el proceso de transporte de calor en la frontera se queda determinado por un aporte difusivo y por un aporte de convección forzada. Por eso aparece la componente normal de la velocidad acá, aparece la temperatura en la frontera y aparece una función beta que depende de la componente normal de la velocidad, que está actuando como una especie de peso. Ahora lo explico con un poco más de detalle, pero en principio para nuestro análisis la función beta necesitamos que sea continua, en el origen puede tener una discontinuidad y que sea acotada. Cuando el beta vale 0, nos queda una condición de Neumann homogénea, que es una condición que la vimos con frecuencia en la literatura para tratar este tipo de problemas. Y si el beta es una función que es seccionalmente constante, como la que vemos acá en el dibujito, se recupera otra condición que aparece ya en la literatura también, que es la que vemos acá al final, que es algo del estilo de lo que pasa con la condición directional do nothing, y nada más que ahora corrigiendo una condición de Neumann homogénea a partir de incorporar un término que depende de la parte negativa de la componente normal de la velocidad. Hasta lo que sabemos no encontramos otros enfoques para trabajar con el problema no isotérmico. Entonces, miremos un poco la idea o la razón de por qué incorporar algo con la generalidad de esta función beta.
Entonces, pensemos en un problema bidimensional parecido al que había comentado en el videíto, nada más que ahora tenemos las paredes horizontales, de nuevo aisladas térmicamente, en la pared vertical izquierda una temperatura constante y en la opuesta una frontera abierta. Hubo un paper en el 85 que es medio viejito, pero es ideal para mostrar esto que estábamos pensando, donde hicieron simulaciones numéricas. Estos gráficos son de simulaciones numéricas, pero en otro paper del año siguiente, creo que es, los mismos autores hicieron ensayos de laboratorio, que es muy interesante también, donde hicieron otro tipo de experimentos y los resultados concuerdan. Entonces, en el caso de los experimentos numéricos, hicieron simulaciones en un dominio que contiene a este, que podemos imaginar que sigue acá como una T invertida. Y si uno considera en el exterior que hay una temperatura ambiente igual a 0, vemos que puede ocurrir lo siguiente. Miremos el primer gráfico, el 0 está representando la posición de la frontera abierta, la línea continua, el perfil de velocidad, y la línea de puntos, la temperatura. Todo en la frontera abierta. Entonces, en el primer ejemplo se ve que acá donde el flujo está reentrando, está reingresando al dominio, podemos tener temperaturas positivas. La temperatura ambiente es 0. Entonces vemos que no se transporta directamente, por decirlo de una manera brusca, la temperatura que tenemos en el exterior hacia adentro del dominio. En los otros dos ejemplos sí se ve cómo la temperatura en la parte de la frontera donde el fluido está reingresando es nula, o sea, es la misma que tenemos en el exterior. Entonces, en los dos últimos casos uno podría pensar que si uno trabaja con una condición de Neumann homogénea sería razonable. Pero en el primero hay un proceso, podemos pensar que hay un proceso difusivo que está afectando la temperatura en un entorno del dominio hacia afuera, y eso está afectando la temperatura que reingresa al dominio. Entonces hay un proceso difusivo y un proceso de convección forzada que se ven afectados mutuamente. Entonces la idea que seguimos para ver cómo esto se representa en la condición que elegimos, la idea heurística, insisto con esto que no es una derivación física, es básicamente la que cuento ahora. Pensemos solo en esta slide que la temperatura ambiente es una U infinito, le llamé cualquiera, pero me parece que es un poco más claro verlo cuando no es 0. Entonces concentrémonos en el primer ejemplo, que es el que nos interesa modelar. Y entonces lo que hicimos fue proponer que pensamos solamente que en la frontera abierta primero lo único que está entrando en juego es la convección forzada y el proceso difusivo. Dejamos de lado la convección natural en la frontera abierta. Por ejemplo, para un caso bidimensional sería razonable. O para una selección adecuada de los parámetros que entran en juego en el problema. Entonces, pensamos que el flujo Q de calor aproximado tiene un aporte dado por el flujo difusivo, que lo pensamos dado con la ley de Fourier, y el aporte convectivo está caracterizado por una temperatura, que acá le puse U tilde, que se calcula en función de la temperatura ambiente y de la temperatura que hay en la frontera abierta, que en principio uno no la conoce, y que el aporte de cada una está caracterizado por una función beta que depende de la componente normal de la velocidad. Entonces, cuando escribimos, pensando además que el flujo local en la frontera tiene un promedio nulo, obtenemos la condición que estamos proponiendo para este problema, cuando el U infinito vale 0, que es con el ejemplo que trabajamos después. Entonces aparece la derivada normal de la velocidad y la otra parte que acopla la temperatura en la frontera, el beta que depende de la parte normal de la velocidad y la parte normal de la velocidad por acá. Cuando uno la adimensionaliza, aparecen el número de Reynolds, etc. Entonces, repaso brevemente los problemas que vamos a trabajar. Ahora, cuando pasemos a la existencia de soluciones débiles. Vamos a trabajar con el problema estacionario. ¿Cuándo trabajamos? Bueno, en omega siempre con las ecuaciones de Boussinesq, como contaba antes. En las condiciones de borde vamos a trabajar siempre con esas dos descomposiciones que podemos tener en mente que contiene el ejemplo bidimensional.
pero lo que vamos a ir haciendo va a ser cambiando las condiciones que trabajemos en la frontera abierta. Con la condición, esta que acabo de dar con un cierto detalle recién, esta que aparece en rojo, vamos a trabajar siempre, pero después vamos a ir comparando cómo queda el modelo, trabajando con esta condición, que es la do nothing. En este caso esperaríamos obtener soluciones débiles con restricciones sobre el tamaño de los datos, porque es lo mismo que ocurre en el caso isotérmico. Y este problema en particular también estudiamos el problema evolutivo asociado, que también voy a contar algo de eso. Y después estudiamos el mismo problema estacionario con la condición directional do nothing, que acá esperamos, en principio uno esperaría poder sacar las restricciones sobre el tamaño de los datos, en analogía a lo que pasa con el caso donde no hay transferencia de calor, y también el problema con la otra modificación de la condición do nothing, que es en términos de esta condición integral sobre los flujos reentrantes. Entonces, bueno, miremos lo que hicimos acerca de las soluciones débiles. Las soluciones débiles las buscamos de manera estándar. Para la B vamos a buscarla en la forma de una B barra más una B mayúscula, algo análogo para la temperatura, donde las letras en mayúscula siempre van a estar representando las extensiones a todo el dominio de los datos que tenemos en la parte donde tenemos condiciones de Dirichlet. Entonces, en principio, lo único que le vamos a pedir a los datos que aparecen en las condiciones de Dirichlet es que sean tales que nos queden bien definidas estas extensiones, que en principio no necesitamos nada más. Y estas B barra y U barra van a ser va a ser el par que va a ser solución de nuestro problema variacional, y los espacios de estados donde las vamos a buscar también son los usuales para este tipo de problemas. Para la velocidad vamos a trabajar con funciones en H1 de divergencia 0 y que valen 0 en la parte de la frontera donde tenemos condición de Dirichlet, y para la temperatura funciones en H1 también que valen 0 donde tenemos condiciones de Dirichlet. Una observación acá es que sí hicimos luego algunas suposiciones extra sobre el dominio y que las hicimos para poder asegurar la densidad de las funciones suaves en estos dos espacios, pero aún así son dominios bastante generales. Entonces empezamos estudiando este problema, que es el problema estacionario con la condición do nothing. Una cosa que menciono acerca de la formulación débil, que es la que está escrita arriba de todo, no doy demasiados detalles porque es una formulación débil obtenida de manera estándar, pero lo importante es que si miramos la ecuación asociada a la velocidad del fluido, no aparece ningún integral sobre la frontera. Eso es una de las ventajas de la condición do nothing. Y bueno, en la otra sí, tenemos, en la ecuación para la temperatura tenemos una condición sobre la integral. Perdón, una integral sobre la frontera, una parte de la frontera. Bueno, en particular, cuando uno trabaja con problemas isotérmicos, el hecho de que aparezca así la formulación variacional es lo que facilita también la implementación numérica, y en muchos artículos dicen que esa es como la principal razón de la popularidad que tiene esa condición. Entonces, un primer resultado que pudimos tener es para el caso en el que la función beta es Lipschitz continua, que entonces agregamos una condición más acerca de lo básico que le pedíamos. Entonces, en este caso, si ponemos condiciones sobre el tamaño de los datos que aparecen en las condiciones de Dirichlet, podemos encontrar existencia de unicidad de solución en una cierta bolita cerrada que podemos caracterizar el radio, siempre y cuando el número de Reynolds sea pequeño, el producto del número de Grant por el número de Reynolds también, y el cociente entre el número de Grashof y el número de Reynolds también sea pequeño. En este problema en particular, cosa que ya no va a suceder para el caso evolutivo, no necesariamente, no tenemos condiciones sobre el tamaño de los datos que aparecen en el lado derecho de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Necesitamos la restricción sobre los datos en las condiciones de borde. Entonces, bueno, cuento la idea de la demostración para este resultado, para compararla después también con lo que pasa con el caso evolutivo, porque seguimos un esquema parecido, pero hay algunos detalles que nos van a llevar, va a tener asociado la necesidad de imponer condiciones bastante más fuertes para tener soluciones débiles.
Entonces, acordémonos que la B es siempre la B barra más la B mayúscula, que es la extensión a todo el dominio de las condiciones de borde, y la B barra es la que estamos buscando, algo parecido con la U. Entonces, básicamente tiene 3 pasos la demostración. El primero es reescribir de manera adecuada la formulación variacional que tenemos para que ya en el paso 2 podamos identificar que un par B barra U barra es una solución de nuestro problema si es el punto fijo de un cierto operador. Ese operador lo definimos en cada una de sus componentes como una composición entre 2 operadores, el S y P. El P lo que hace es a cada par en B barra U barra asignarle un elemento del dual del espacio de estados para la velocidad que básicamente está definido como el lado derecho de lo que reescribimos en el paso 1. Y el S, que adelanto acá, va a ser lo que va a marcar la diferencia con el caso evolutivo. El operador S está definido de ese dual del espacio de estados para la velocidad en el espacio, de manera tal que a cada funcional h le asigna el representante que tiene por medio del producto interno dado esencialmente por la integral del producto escalar de los gradientes. En este caso el operador S nos queda bien definido por el teorema de representación de Riesz, no hay mayor problema, y después entonces nos dedicamos a buscar un radio de manera tal que este operador de una bolita cerrada con ese radio en sí misma sea una contracción y usar el teorema de punto fijo de Banach. Entonces, sigo con algunos resultados más, después ahora con el caso evolutivo volveremos sobre esto. En el caso, después quisimos estudiar qué pasaba si pedimos solamente que la función beta sea continua, no necesariamente Lipschitz continua, que era en principio lo que habíamos pensado como condición, y en ese caso, con hipótesis análogas a lo que habíamos obtenido antes, pudimos demostrar la existencia de solución débil también. En este caso no doy los detalles de la prueba, pero la prueba se basa también en un esquema de punto fijo, en este caso usamos el teorema de Schauder, y en combinación con un resultado de estabilidad para el problema con beta igual a 0, con respecto al lado derecho de la ecuación que aparece, al lado derecho de la ecuación de la temperatura. Entonces, miremos ahora qué pasa con el mismo problema, de nuevo con la condición do nothing, pero en el caso evolutivo. Entonces, en este caso, las condiciones sobre la frontera, bueno, pensamos que son las mismas, y tenemos aparte, bueno, condiciones iniciales que le llamé con B0 y U sub 0 para la temperatura y la velocidad. En este caso, de nuevo, los espacios de estados en principio son los espacios usuales para este tipo de problemas, que le llamé con W sub B y W sub U. Y van a ser, por ejemplo, para el caso de la velocidad, funciones que toman valores en el espacio de estados asociados a la velocidad y que están en el L2 de 0t, y que tienen derivada débil con respecto al tiempo en L2 del 0t con valores en el dual del espacio de estados para el B, algo análogo para la temperatura. En este caso pudimos probar que si la beta es Lipschitz continua y una serie de restricciones importantes. Es que nos tuvimos que restringir a dimensión 2 para probar la existencia inicial de solución débil, y que el omega tiene que tener ciertas características. Para el caso que vemos acá en la figura funciona todo bien, pero necesitamos pedirle que la parte abierta sea un segmento y que además en los puntos de contacto con las otras partes de la frontera se una formando un ángulo recto, y más suavidad de la que necesitábamos en el otro análisis para cada una de las partes que forman la descomposición de la frontera para la velocidad. También necesitamos pedirle un poco de regularidad extra al dato que aparece en la ecuación para la velocidad. Le tenemos que pedir que tome valores en L2. Para el dato que aparece en la ecuación de temperatura, puede tomar valores en el dual del espacio de estados para la temperatura. Al dato inicial asociado a la velocidad le pedimos también más regularidad, que esté no solo en L2, acá debe decir U sub 0, no U sub D, perdón. Al dato inicial para la temperatura lo pedimos en L2, para la velocidad le pedimos un poco más, y trabajamos como si tuviéramos siempre condición de no deslizamiento para la temperatura. Entonces, en este caso, también, imponiendo condiciones sobre el tamaño de los datos,
pero ahora también sobre el tamaño de los datos que aparecen como lado derecho en las ecuaciones, podemos demostrar que existe una única solución. Y bueno, después de todas estas condiciones que nos quedaron extra, al menos tenemos una ventaja, que es que la velocidad, o sea, la B barra que encontramos, tiene una regularidad mayor a la que uno esperaría inicialmente. O sea, eso va a estar en un espacio que llamamos W tilde, entonces va a ser un elemento que tome valores en el H2, que como función, y que además también, si miramos cuando toma valores en el espacio de estados asociado a la velocidad, con respecto al tiempo está en el infinito, y que también tenemos mejores propiedades de regularidad para la derivada débil. Entonces cuento dónde aparecen estas condiciones en la prueba cuando uno quiere seguir el mismo esquema que había seguido para el caso estacionario. Entonces, de nuevo, el primer paso es reescribir de manera adecuada las condiciones para las ecuaciones para poder plantear la existencia de solución débil en términos de un problema de punto fijo. Entonces, ahora cuando pensamos en los operadores P, se van a definir, digamos, dicho rápidamente, como el lado derecho de las ecuaciones, pero el operador S ahora va a tener que quedarnos bien definido como un operador que toma un elemento del L2, del 0T de L2, y que toma valores en este espacio W tilde, donde tenemos las funciones con regularidad incrementada, digamos, para la velocidad, y que a cada funcional h le va a asignar la solución de un problema evolutivo de Stokes. Entonces, la existencia y unicidad de solución para este problema es la que en particular nos limita la dimensión del dominio, las características sobre el dominio, etc. Y la buena definición, o sea, que nos quede la solución con ciertas propiedades, es la que nos fue obligando a tomar el W tilde como espacio en cuestión para la velocidad. Para ver, todo lo demás es análogo a la demostración para el caso estacionario. Para ver la existencia y unicidad de solución de este problema que define el operador S, nos terminamos basando en un paper del 2016 de Benes y Kuchera, que trabajaron sobre el problema estacionario, y bueno, nos sirvió para probar la existencia y unicidad de solución del problema que nos interesaba a nosotros, y además obtener de manera explícita las cotas que se obtienen para la solución en términos de la función h que aparece en el lado derecho, que es lo que después nos permitió jugar con las condiciones para tener una contracción y establecer condiciones sobre los parámetros del problema. Paso ahora ya de manera más breve a los problemas con las condiciones modificadas. En este caso, como decía antes, uno esperaría poder sacar condiciones sobre el tamaño de los datos, en analogía a lo que pasa con el caso isotérmico. Entonces trabajamos, recuerdo, con la condición directional do nothing, con la condición donde tenemos una integral. Entonces, en este caso, tuvimos que hacer tuvimos que poner algunas condiciones más sobre los datos que aparecían en la parte donde teníamos condiciones de Dirichlet, pero nada extra a lo que ya había estudiado para los mismos problemas para el caso isotérmico. Así que con esto estábamos bastante cómodos. Lo que sí tuvimos que hacer fue imponer una condición sobre la función beta. Trabajamos ahora con la función beta continua, no necesariamente Lipschitz continua, pero de manera tal que cumple una cierta cota si el parámetro es negativo y otra si el parámetro es positivo. Esto, en términos de lo que estamos estudiando, son condiciones sobre el flujo reentrante y saliente. Y bueno, que la función beta que habíamos visto ya en un ejemplo ya hace un par de slides, la cumple. Y en este caso pudimos demostrar que bajo condiciones nada más sobre el número de Grasov, de Reynolds y de Prandtl,
tenemos la existencia de al menos una solución débil. Ya no tenemos condiciones sobre los datos del problema. Y para la demostración, cuando trabajamos con la condición directional do nothing, hicimos la demostración siguiendo el método de Galerkin, y la demostración para el caso en el que trabajamos con la condición do nothing y la cota de tipo integral, trabajamos con el método de Galerkin en combinación con un método de penalización, y no doy detalles de las demostraciones porque el análisis no es tan diferente de lo que pasa con el caso isotérmico. Bueno, y miremos algunos resultados numéricos. Esto comento brevemente lo que hicimos. Primero que trabajamos con el problema evolutivo para hacer las simulaciones, y trabajamos siempre usando condición do nothing y condición directional do nothing. No trabajamos numéricamente con la condición esta que involucraba una condición integral. Y después fuimos eligiendo diferentes opciones para la función beta, todo de manera muy rudimentaria. O sea, no pusimos en juego algún criterio especial para elegir la función beta, a eso me refiero. Y lo que hicimos fue semidiscretizar en el tiempo y luego linealizar una formulación débil para el problema semidiscretizado, y después resolverlo mediante el método de elementos finitos en una malla triangular implementado en Phoenix. O sea, no desarrollamos un método para resolver el problema, sino que implementamos una solución, un método de solución. Entonces, cuento los resultados que tenemos para un test que hicimos para un tipo de problemas que es del estilo del que había contado cuando hicimos la derivación heurística de la condición en la frontera. Entonces tenemos de nuevo el cuadradito es nuestro dominio acotado, la pared vertical es la fuente de calor, la línea de punto es la línea abierta, y en esta especie de T invertida también hicimos simulaciones. Entonces en este caso todo lo que aparece en negro son paredes aisladas térmicamente, y esto acá que aparece en azul le pusimos una condición de Neumann homogénea. Uno podría pensar que está suficientemente lejos de la fuente de calor y allí ya el proceso difusivo no tiene tanto para aportar. Nos manejamos trabajando con un número de Reynolds pequeño, pensamos en un flujo laminar, pusimos un número de Grasov grande y un número de Prandtl pequeño. Esas son las características principales de la simulación. Pusimos una temperatura en la parte donde tenemos la condición de Dirichlet fijada, y consideramos que los términos fuente en las ecuaciones también son nulos. Entonces, un primer resultado cualitativo, vemos que si hacemos las simulaciones en el dominio extendido y las simulaciones en el dominio truncado, digamos, con una condición do nothing y una elección de una función beta suave, y miramos en el tiempo final, un tiempo final como t igual a 1, cualitativamente se obtienen buenos resultados. También fuimos testeando los residuos en todo el dominio y en la frontera con diferentes selecciones de las condiciones, y fuimos viendo que obteníamos buenos resultados. Pero en particular me interesa mostrarles este otro, que son los resultados que obtuvimos sobre la frontera abierta para esta selección de los parámetros. Si miramos acá en el primer gráfico, la línea de puntos está representando la frontera abierta. La línea que aparece en celeste es lo que consideramos como una solución de referencia. A la izquierda la temperatura y a la derecha el perfil de velocidad. Esa solución de referencia es la que obtuvimos haciendo la simulación en el dominio extendido, y bueno, es la restricción a la frontera abierta de eso. Y vemos que si uno considera, primero que se ve que se obtienen temperaturas positivas, aun cuando el flujo está reentrando, estamos en esa situación, eso es lo que se ve de la solución de referencia. Y vemos que si uno elige condiciones, tanto con la condición do nothing como con la condición directional do nothing, que
bueno, yo ya lo vi muchas veces este dibujito, pero estoy pensando en las líneas verde y naranja, son las simulaciones que obtuvimos pensando en una condición de Neumann homogénea. Entonces, son las soluciones que más alejadas están de la solución de referencia. Entonces, bueno, sería algo alentador para pensar que la condición de Neumann homogénea en ciertos fenómenos no está capturando la dependencia de los procesos de transferencia de calor que se dan en la frontera. Y lo demás son las otras 4 líneas, son las que se obtienen combinando la condición do nothing o directional do nothing con elecciones de beta suaves o discontinua en estos 2 ejemplitos con los que trabajamos. Y siempre da un poquito mejor la condición directional do nothing, que también era algo esperado. Entonces, bueno, eso es básicamente todo lo que tenía para contar. Algunas preguntas que surgen a partir de acá es, pensando en este trabajo de los 90, donde estudiaban condiciones para los fluidos isotérmicos, y esta idea que depende fuertemente del problema en cuestión, la elección de las condiciones, es si podemos inferir o tratar de encontrar algún criterio para elegir la función beta, de acuerdo al problema con el que uno trabaja. Por otro lado, ver qué se puede decir acerca de la existencia de soluciones débiles para los problemas evolutivos, que tuvimos bastantes condiciones para establecerlas. En este sentido hay un preprint circulando, no sé si actualmente estará, en qué condición estará, de otros autores que continuaron un poco algunas ideas de acá, y en particular estaban estudiando el problema evolutivo, así que a lo mejor esto ya hay algunas novedades. Y después otra parte que tenemos en marcha, esperamos para el año que viene, junto con Carlos Rautenberg y otras colegas, que es estudiar estudiar problemas de control o de diseño de forma para mezclado óptimo en dominios que presenten este tipo de características, es decir, con una frontera abierta. Bueno, los papers donde están los detalles de todo esto que conté son estos 2 que dejo acá al final. Bueno, y eso. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Andrea, por esta charla súper interesante. Y por supuesto, tiempo de preguntas o comentarios. Está abierto. Vale. Yo puedo comenzar con una... Juan Carlos, dale. Hola Andrea, gracias por Hola. la charla. Tenía una curiosidad, bueno, un par de curiosidades, la una teórica y la otra, sobre todo, quería preguntarte cómo es el tema este de la validación. Justo las funciones que acabas de mostrar, la que decías de naranja y tal, en relación sobre todo con el tema del número de Reynolds, porque vos lo tomas bastante conservador, pero yo no sé cómo eso impacta, no sé si has hecho ese experimento y cómo impacta cuando ya vas aumentando y si es que es algo robusto en ese sentido o qué es lo que se espera, ¿no? Sí. Bueno, por un lado, en la parte numérica, honestamente no pusimos demasiado esfuerzo y no probamos con un número de Reynolds más grandes, de manera tal de poder hacer ese tipo de testeos, que eso está pendiente, la validación en ese sentido. No obstante, hay un trabajo de un autor, Dong, que participó justo en el seminario en el IFIP, en el mini simposio de fluidos, que dio una charla ahí. Este autor este año o el año pasado trabajó con una condición del estilo de esta, nada más que la pongo acá un segundito, a ver dónde la encuentre. Acá. Nos miremos con esta misma condición, pero además con una derivada temporal de la temperatura. Y lo usaron para estudiar problemas donde el fluido estaba en un régimen turbulento. Y obtuvieron muy buenos resultados numéricos. Es lo que conozco en relación a qué pasa cuando el número de Reynolds aumenta. No sé si... Dale, sí. Y la otra es más una curiosidad teórica que yo tenía. No sé si puedes regresar al slide 17. 17, sí. Sí.
Sí, era justo con esa parte de los valores en la frontera. Yo trabajé en algo similar a, bueno, con control en la frontera hace algunos años. Y yo me imagino que esos son sectores, ese gamma I y ese gamma D que están ahí son sectores cortados de la frontera, ¿no es cierto? Sí. Ya, porque un poco la pregunta iba en el sentido de si es que no, no se necesita ya el espacio H un medio con los dos ceros abajo, Ah, porque tú quieres extenderlo y tener la traza, ¿no es cierto? sí. Y creo que ahí no se cumple si es que tiene solo el H un medio, ¿no? No, con el H medio funciona bien. Porque si le extiendes con cero ya no tienes H un medio de toda la frontera, ¿no? Em, a ver, O no sé si no le extiendes con cero. claro, o sea, nosotros con estas hipótesis podemos lograr la existencia de al menos una extensión con las propiedades que queremos. No es una extensión arbitraria que hacemos. Eh, de hecho, en la parte donde trabajamos con las condiciones modificadas, tenemos que pedirle algunas condiciones extra aparte que estén en el H un medio. Pero acá Mm. debería funcionar bien. Reviso por las dudas. Porque yo recuerdo eso, ¿no? Si le extiendes con cero no tienes el H un medio de toda la frontera. Entonces capaz que... Eh, a ver, estoy revisando el paper a ver si me olvidé de algo, pero eh, no, esto sí, creo que funciona bien. Sí, no agregamos ninguna condición más. Ahí, para demostrar la existencia de estas extensiones usamos algunos resultados que ya eran conocidos y lo voy a revisar por las dudas, pero creo que funcionaba bien. No, Dale, dale. O sea, no se creo que habían es... quejado de los revisores, así que, pero no sé. Eh, sí. Eh, Dale, dale, gracias. bueno, de nada. Gracias, Juan Carlos. ¿Más preguntas? Andrea, tengo una pregunta relacionada con el tema de los números, estos que son característicos de este tipo de flujo, sobre todo el de Prandtl y el de... Tenías un slide en el que mostraste que directamente influyen en la existencia de soluciones. ¿Hay alguna estimación, al menos empírica, de qué tanto pueden crecer? O sea, bueno, pues tienes ahí estos intervalos, pero ¿qué tanto, o sea, qué tan flexible es la existencia de soluciones respecto a estos? O sea, qué cantidad de fluidos se abarcan? Sí, sí, no sé si me hago entender. Es decir, si hay alguna cosa con respecto a la generalidad sobre el tipo de materiales que puedes trabajar. Ah, no, eso la verdad que no sabría decírtelo. No sé dónde tampoco eh, podríamos mirarlo. Sí están caracterizados de manera relativamente explícita estos parámetros. Hay o sea, caracterizaciones para encontrar los parámetros epsilon 1, 2 y 3, Ya, ok. y sería la mejor cuestión de ponerse a estudiar eso en comparación de ciertos materiales, a ver si se puede obtener Pero algún tipo de imagino que, respuesta en relación a esto que vos me comentás. No lo o hemos sea, hecho, pero creo imagino que se que podría. y esos números estarán conectados igual con la viscosidad y con las otras propiedades del mismo fluido, me imagino, ¿no? Bueno, sí, es su definición, ¿no? Así que a partir de ahí, sí, cuando... Chévere. Sí. Y otra curiosidad, o sea, curiosidad en el problema es cuando tienes el problema ese de la cajita que mostraste como ejemplo inicial, ¿no es cierto? Ujú. Entiendo que hay una diferencia cualitativa importante entre calentar las paredes laterales o las paredes horizontales. O sea, de Ujú. hecho,
cuando calientas las paredes laterales y las otras dos no, entiendo que ahí por el mismo efecto de la gravedad no se necesitan, o el trabajo de la condición inicial de la temperatura no es tan importante. Pero si es al revés, si calientas o sea, por ejemplo, si tienes el calor abajo y arriba, o sea, la diferencia de temperatura con calor positivo abajo, Sí. generalmente se necesita un onset, es decir, entonces, como una temperatura inicial que lance el proceso. En este caso creo que no es tan necesario por lo que tienes la frontera abierta que permite la recirculación, o también hay alguna medida de qué tan importante es la condición inicial en la temperatura. En términos teóricos, o sea, primero que en términos de ensayos numéricos, como para ver la influencia de esto, no lo hemos hecho. No hemos hecho ese tipo de testeos. Pero a nivel teórico sí aparecen condiciones sobre la velocidad inicial de la temperatura, me decías. Sí, En el análisis no apareció nada en particular. No ya, quiere decir que después cuando tengamos que analizar, porque sí apareció para la velocidad. ya, Ya en el análisis bueno, para por obtener lo que es solución débil, Navier-Stokes. sí. Pero en lo que refiere a la temperatura, teóricamente al menos no tuvimos que imponer condiciones. Pero numéricamente, bueno, no lo sabemos. De hecho, insisto en esta parte que la parte numérica es la parte que más queda por hacer para testear este tipo de resultados. Hemos hecho muy poquito todavía. Chévere. Y ya una curiosidad más bien con respecto a esta función beta. Eh, ¿Tienen alguna idea de cómo podría ser la estimación de esa función fuera de estos saltos así? ¿O es necesario ese comportamiento así de una constante a otra asintótico? ¿O, o no No, necesariamente? no, por un lado sí, algo que uno a lo mejor podría pensar, a ver cómo pongo donde había algún dibujito. Sí, que esta parte acá que valga cero, la parte para los positivos, porque sería que bueno, uno no pone ninguna restricción sobre el flujo saliente. Ujú. Eso podría ser razonable qué sé yo, de manera general, en cualquier función que uno proponga, tratar de mantener esto. Y después el comportamiento que se da para los negativos es un poco más delicado, que es ponerle condiciones a los flujos que están reingresando. Regresando. En función de eso, a mí yo siempre comento una frase que, bueno, en términos de qué poner ahí. Yo insistía en recalcar que es todo muy heurístico, porque cuando le comenté después de hacer este trabajo, lo charlé con unos colegas en la Universidad de Florencia, hay un grupo de física matemática que trabaja ahí hace mucho tiempo, y algunas veces fui a hacer alguna que otra estadía con ellos, y se dedican a hacer modelos, y bueno, lo primero que me dijeron es, ahí en la frontera vos no sabes nada de lo que pasa, absolutamente nada. Entonces, cualquier inferencia es heurística ahí. Ya, Pero claro. habría que buscar, a lo mejor sí, cuando uno trata de controlar algo, que pueda surgir alguna idea a partir de eso de cómo elegir la función beta, pero en términos del problema en sí, no sé. Chévere, gracias, Andrea. ¿Más preguntas, comentarios? Sofi, micrófono abierto. Hola Andrea, gracias por tu charla. Yo tengo una pregunta respecto a la parte numérica. Bueno, ya sé que dijiste que esa parte todavía falta un poquito de trabajo, pero solo una curiosidad sobre los elementos que usaron, tanto para la velocidad y si había alguna relación o alguna condición entre la discretización de la velocidad y de la temperatura, el grado del polinomio Sí, o algo que nos puedas comentar. sí, elegimos para la velocidad y la presión elementos mixtos de Taylor-Wood, y de cuadráticos para la velocidad y lineales para la presión, y para la temperatura también cuadráticos. Eso no lo había puesto. No, bien, gracias. De nada. ¿Más preguntas, comentarios? Si no es del caso, Andrea, muchísimas gracias por esta charla súper interesante. Gracias por tu participación. Y gracias a todos ustedes, colegas, por haberse conectado. Yo, bueno, estoy seguro que vamos a estar en contacto porque este es un problema que interesa y mucho acá.
Entonces, bueno, ya dentro de poco pondré la información de Andrea también en la página web, por si alguien quiere escribir directamente, están ahí sus contactos. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Que tengan una buena tarde y sobre todo ya de aquí, como ya no nos vemos, unas felices fiestas, que todo sea mejor, que el próximo año ya se acabe esta pandemia para ver si así podemos tener estos encuentros en vivo y en directo. Por supuesto, Andrea, como hemos dicho a todas las personas que nos han visitado por Zoom, estás obviamente invitada acá al Modemat cuando se pueda, por favor. Las puertas de estas están abiertas y esta es tu casa. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao, gracias a todos. Buenos Chao, días. gracias.